Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Recibes en casa.
increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, buenas noches amigos, familia, es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jimena Prieto y estoy muy contenta de poder compartir esta noche con ustedes la palabra que Dios tiene para nosotros. Y bueno, como ya vieron en el título, esta charla se llama Mi vida es un reflejo de mi fe. Y esto creo que es algo súper importante que no siempre tomamos en cuenta, y es acerca de nuestros testimonios como cristianos, y que a veces vivimos como cualquier otra persona y no nos detenemos a pensar si lo que creemos y la fe que tenemos se está viendo reflejada en nuestro estilo de vida. Y es algo bien curioso porque a mí me encanta que en la Biblia hay una parte en donde Santiago nos dice que tenemos Pablo nos dice que a partir de que nosotros nos convertimos en cristianos, a partir de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nosotros empezamos a tener un estilo de vida propio para los salvos. Y eso es algo que me rompe la cabeza, porque eso quiere decir que sí, ok, no importa, eres una criatura nueva, tu pasado no importa, pero tu presente y tu futuro sí, porque tu testimonio es importante. Y creo que tenemos que entender que lo que creemos determina lo que vivimos y va marcando una pauta para nuestro estilo de vida, y nuestras creencias van a direccionar cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras nuevas convicciones. Y tenemos que entender que esa fe es la que nos va a llevar a actuar, que no podemos actuar sin esa fe. Y hay una parte en Hebreos 11:2 que dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. En otras versiones dice buen testimonio. Y es la manera en la que ellos actuaban, era determinada por su fe. Justamente eso es lo que dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y esto podría ser tomado igual: por sus creencias, la gente de antaño o la gente de ahora goza de una buena o mala reputación. Y esto es porque nosotros, al ser salvos o al ser llamados cristianos, ya no podemos seguirnos comportando como éramos cuando no éramos cristianos o como la gente del mundo, porque entonces estamos dando un mal testimonio no solo para nosotros, sino que para Jesús y para el cristianismo en general. Entonces es muy importante que nuestra fe sea un testimonio vivo, pero no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Yo siempre digo que tenemos que contagiar nuestra fe, más allá de ir a compartir, que es a lo que nos manda Jesús, ¿no? Ir a ser discípulos a las naciones. Más allá de ir a hablar, a predicar, a tratar de convencer a la gente de que conozca de Jesús, nosotros podemos predicar sin hablar, con nuestro testimonio. El realmente determinar nuestro estilo de vida por nuestra fe haría que impactáramos al doble de personas de las que impactamos hablando, solamente con nuestro comportamiento. Porque si nosotros hacemos las cosas como Jesús nos dice que las hagamos, que era de lo que hablábamos el miércoles pasado, si nosotros realmente nos preguntáramos qué haría Jesús en todo momento, en cada paso de nuestra vida, en nuestras tomas de decisiones, en lo bueno y en lo malo, siempre preguntáramos qué haría Jesús, tendríamos ese testimonio bien marcado de cómo era Jesús. Entonces la gente podría conocer de Jesús sin leer la Biblia, sino viéndonos. Y eso es algo bien importante, que nosotros entendamos que lo que hacemos impacta en la vida de otros seres humanos. No se queda aquí y no es como, ay, pues yo soy feliz y no le hago daño a nadie, o simplemente es mi vida y no es la de otros y no me importa el qué dirán.
porque realmente tu testimonio es importante. Desde el momento en el que tú le dijiste que sí a Jesús, tu testimonio es importante e impacta la vida de otros seres humanos. Entonces tenemos cierta responsabilidad. Hay un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, en donde el escritor, el narrador, está diciendo que tuvo un sueño en donde Dios le habló y él soñaba que estaba como en un lugar en donde había como un vacío. Entonces él trataba de alcanzar a la gente hablándoles acerca de Jesús, acerca de su testimonio, y la gente que estaba hasta atrás no lo escuchaba. Entonces se caía al abismo y en ese abismo había fuego. Y entonces él, cuando despierta, cuenta en el libro que Dios le había dicho a través de ese sueño que todas las almas, todas las personas que morían sin recibir a Jesús eran su responsabilidad. Y eso fue algo que marcó mi vida por completo, y a partir de ese momento empecé a vivir diferente, porque no es que yo alcance a más personas hablando, sino con mi actuar. Que todas las personas que me rodean vean a Jesús debe de ser mi principal como meta en la vida, y es algo que quiero compartirte y quiero animarte a que realmente tú también puedas tener ese objetivo y ese propósito en tu vida de querer impactar a la gente sin necesidad de hablar, sino reflejando el amor de Dios, reflejando la actitud de Jesús, y empezar a dejar de pedir cosas del mundo a Dios. O sea, que nuestras oraciones no se queden por provisión, por salud, por, no sé, un trabajo, el coche de mis sueños, la casa de mis sueños, cosas como tan del mundo, sino que realmente nos enfoquemos en las cosas que Dios quiere que le pidamos, que es un corazón limpio, una actitud como la de Jesús, una mirada como la de Jesús, un corazón como el de Jesús, un pensamiento como el de Jesús, porque al final nuestra naturaleza no es esa, y es muy obvio que nosotros sintamos esa culpa por no tener una naturaleza santa, pero nosotros tenemos que buscar a Dios justo para tener esa santidad en nosotros, porque no va a ser por nuestra fuerza. Dice denme un segundo. Bueno, no sé, pero en Gálatas dice que nosotros no podemos ser perfeccionados por la fuerza humana, sino que vamos a ser perfeccionados por Dios. Entonces no podemos buscar esa santidad y ese reflejo de Jesús en nuestras propias fuerzas. Nosotros no vamos a poder dejar de hacer lo que estamos haciendo, no vamos a poder hacer más de lo que estamos haciendo tratando de hacerlo por nosotros mismos. Porque esto, cuando tú eres cristiano, cuando tú conoces de Jesús, te das cuenta que esto no depende de ti, ni se trata de ti, ni es para ti. Es para construir un mismo reino, es para fomentar lo mismo y construir sobre el mismo edificio. A mí me encanta cuando está la parábola del que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca, porque me encanta que Jesús nos enseña a construir sobre la roca, y la roca es Él. Y habla de que es la misma construcción. No cada quien tiene que construir iglesias diferentes, no cada quien tiene que construir un ministerio diferente y un evangelio diferente, sino que todos construimos sobre el mismo pilar. Entonces, esto no se trata de nosotros, no se trata de la iglesia, no se trata de cómo soy, de qué me gusta, sino que se trata de cómo es Jesús. Se trata de cómo puedo impactar a más personas para que conozcan de Jesús. Y esto nace del amor, o sea, el que tú quieras que una persona pueda ser impactada por tu testimonio, nace de que tú amas como a ti mismo, a tu prójimo. Y es algo que también nos mandan. Entonces, hay que tener como firme acerca de cuánto importa nuestro testimonio, de cuánto realmente importa que tu fe sea reflejada en tu estilo de vida, porque la fe se ve, la fe se nota. Cuando tú crees, tú puedes creer en Dios, porque pues hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, no se trata de creer, no todos los creyentes son cristianos. Entonces cuando tú te declaras cristiano, cuando tú dices yo soy cristiano porque yo recibí a Jesús, porque yo tengo el Espíritu Santo en mí, porque yo declaré que Jesús es mi Señor,
entonces la fe se ve. A partir de ese momento tu testimonio empieza a importar y tu testimonio empieza a impactar vidas de otros seres humanos. Y la fe no es pasiva. La fe no es aquí me quedo esperando el milagro. Tu fe no puede ser el milagro, no puede ser esa sanidad, no puede ser esa resolución de problemas, no puede ser esa bendición, no puede ser ese rescate. Tu fe no es obtener el milagro, tu fe es accionar. Tu fe, dice en Santiago 2:26, la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos que enseñar nuestra fe a través de acciones. Y esto es súper claro en donde Pablo nos dice que no importa lo que dices, sino que importan tus frutos. Importa cómo vives, y nuestros frutos hablan mucho más fuerte que nuestras mismas palabras. Entonces, cuando Pablo habla acerca de las capacidades que tienes que tener para ser pastor, obispo o líder congregacional, habla del ser, no del saber. Entonces, no se trata en sí de conocer la Biblia, sino de vivir la Biblia, de vivir la fe, de vivir a Cristo. No se trata de saber, no se trata de cuántos versículos te sabes, no se trata de qué tanto crees, se trata realmente de tu fe reflejada en tu vida, de que realmente practiques lo que crees, de que realmente practiques el estilo de vida que tenía Jesús. Y creo que es algo más importante de lo que pensábamos antes de esta palabra, y me incluyo, porque sí decimos que somos cristianos, pero realmente si no lo dijéramos la gente lo sabría, y eso es algo súper importante, el no presentarte como hola, mi nombre es Jimena Prieto y soy cristiana, sino hola, soy Jimena Prieto, y que la gente diga Jimena Prieto es cristiana, porque se nota, porque se ve, porque se siente, porque cuando me abraza siento algo diferente, porque se ve diferente, porque se ve feliz, porque se ve tal. Y no quiere decir que tenemos que ser perfectos, ni tiene que decir que no tengamos que tener sentimientos, ni no sufrir, ni no enojarnos, no, para nada. Pero quiere decir que estamos en el intento todos los días de ser como Jesús. Y esto quiere decir que no es habitual que tú cometas un pecado, porque no quiere decir que no vas a caer, pero quiere decir que tú no practicas la mentira. Tal vez caíste en decir una mentira, pero va a ser raro, y el que a la gente se le haga raro que tú hayas cometido ese pecado, eso es lo que hace que hablen de tu testimonio. Y algo bien importante que estaba escuchando ayer es: si no están hablando de ti es porque algo estás haciendo mal. Y me impactó muchísimo porque tienen toda la razón. Cuando tú estás haciendo las cosas diferentes, la gente habla. Si la gente no está hablando es porque estás haciendo las cosas igual a todos. Entonces busquemos que la gente opine acerca de nosotros, que digan por qué ese chavo, esa chava, esta persona, este hombre, esta mujer vive así, por qué no le preocupa esto, por qué es así, por qué confía, y que empecemos a crear esas expectativas para que la gente pueda querer ser como nosotros. Y ser cristiano no es saber, es ser. O sea, primero tienes que ser antes que tener, antes que saber, antes que cualquier otra cosa. Primero tienes que ser cristiano y tienes que tener claro qué es ser cristiano. Y esto para como centrarlo, es que nuestras circunstancias no pueden determinar nuestra fe. A veces es bien difícil para nosotros sentirnos como: es que sí creo en Dios y sí soy cristiano y sí yo actúo de tal manera y yo hago, pero las circunstancias están explotándome, porque a veces las cosas obviamente no salen como nosotros esperamos, como nosotros creemos, pero tus circunstancias no pueden determinar tu fe. Tú no puedes creer un día en Dios y un día no puedes creer un día que Dios te va a sanar y otro día no puedes sentir que de repente le crees a Dios y de repente no. Tú le tienes que creer a Dios todo el tiempo. Y algo bien bonito es la historia de José el soñador, porque a José Dios le dio una promesa. Le dijo: tú entre tus hermanos vas a ser el más grande a pesar de ser el más chico. Y sus hermanos se encelaron y sus circunstancias empezaron a ser súper adversas al sueño que Dios le había dado.
pero él nunca dejó que las circunstancias determinaran su fe, porque él creía perfectamente en lo que Dios le había dado para ese sueño. Y él siempre en su cabeza tuvo: yo voy a ser más grande que todos mis hermanos. Entonces él jamás dejó de creerle a Dios, y por eso nunca dejó de vivir como el más grande de sus hermanos a pesar de las circunstancias. Y eso es algo que yo te quiero animar a que hagas, que a pesar de que las circunstancias digan no, si Dios te dijo sí, es sí, y que tú jamás le quites la credibilidad a Dios. Tú siempre le tienes que creer a Dios. Y algo que me decía mucho José Luis es que cuando tú le crees a Dios, no importa nada de lo que diga el mundo. O sea, si tienes un dolor, si estás enfermo, que tú le creas más a Dios que a esa enfermedad, que al doctor, que a ese sentir. O sea, que realmente tú digas: yo le creo a Dios, a mí no me importa lo que diga este diagnóstico, no me importa ni incluso lo que diga mi sangre en ese examen, yo le creo a Dios, porque Dios ya me sanó. Y es tener esa certeza, que eso es la fe, la certeza de que Dios ya te dijo algo. Y si Dios ya te dijo algo, como a José el soñador, o sea, Dios le dijo algo y él se la creyó y nada lo sacó de ahí, y Dios lo cumplió, porque Dios jamás va a dejar una promesa al aire. O sea, Dios va a cumplirte cada una de las promesas que te ha hecho en la vida. Entonces vive conforme a esas promesas, vive conforme a esa fe, y todo el tiempo ve en ese mismo camino, con esas mismas piezas del rompecabezas. Y algo que quisiera agregar en el tema de ser como Jesús, en todo tiempo preguntarnos qué haría Jesús si yo estoy en medio de una situación difícil o en medio de una situación feliz, qué haría Jesús para poder impactar con mi testimonio, para que, no sé, por ejemplo, me imagino que si estamos a punto de discutir con una persona y tú sientes que tienes la razón y quieres hacer esa discusión, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Y Jesús no discutiría tal vez, o tal vez daría sus argumentos de una manera con amor, porque Jesús todo lo hacía con amor, y esta persona que está del otro lado de la discusión se va a impactar y va a decir: ¿por qué me trata con amor? ¿Por qué a pesar de que yo lo estoy provocando no responde como respondería una persona normal? Y esa va a ser tu primer persona impactada, la persona que quería tal vez dañarte, o la persona que quería pelear contigo. Entonces necesitamos actuar como Jesús en todas las circunstancias de la vida, para poder impactar a todas esas personas con las que estamos actuando así, y sobre todo nuestra vida, porque pareciera que el testimonio es importante para otros, pero también es importante para nosotros mismos. Nuestro testimonio nos va a alimentar a nosotros mismos espiritualmente. Por ejemplo, a mí me encanta saber de dónde vengo, y saber todo lo malo que hice, y saber que no siempre fui cristiana, y que no siempre creí en lo que creo, y que no siempre tuve la fe que tengo hoy, no siempre creí en Dios, no siempre creí en las promesas que tenía Dios. Y eso hoy me ha alimentado mucho espiritualmente, el saber que a pesar de todo eso malo que hice, a pesar de ese pasado, Dios me ama, Dios me limpia, Dios me rescata, y Dios me pone en estos lugares para poder compartir acerca de Él y del testimonio que Él me ha permitido contar. Y ese testimonio me he dado cuenta de la importancia que tiene para otros y de la importancia que tiene para mí misma. Y para seguir a Jesús necesitamos conocerlo totalmente. Como decíamos el miércoles pasado, no solo es decir: ay, ¿qué haría Jesús? Y listo, sino realmente enfocarnos en cómo contesto a la pregunta de ¿qué haría Jesús? Conociendo cómo actúa Jesús. Y eso es a través de la palabra, sumergirte en la palabra y saber qué haría Jesús en todas las circunstancias. Y aunque haya cosas que no están escritas como tal en la Biblia, que tú no puedes transportar a tu vida real, si tú realmente tienes intimidad con el Padre, intimidad todos los días, conoces a Dios, conoces cómo piensa, cómo habla, cómo siente, cómo te ve, cómo ve tu testimonio, cómo ve a las personas que te rodean, y lo conoces. Y algo bien padre es saber que cuando tú convives mucho con una persona, te pareces a esa persona. No sé si les ha pasado que trabajan con alguien o que tienen un hermano o una hermana
y están tanto tiempo con ellos que hacen los mismos ademanes, los mismos gestos, actúan de la misma manera, responden igual, piensan igual, cuando están hablando dicen las mismas palabras al mismo tiempo y te haces uno solo con esa persona de tanto que conviven. Así pasa con Dios, así pasa con Dios. Si tú convives todo el tiempo con Dios, todo el tiempo con Dios, todo el tiempo tienes una conversación continua con Dios, todo el tiempo le preguntas a Dios qué hacer, todo el tiempo Dios es tu compañero, te pareces a Dios. Porque vas a estar con Él, porque vas a hablar con Él y porque su actitud te la va a transportar a ti. Porque así pasa con cualquier persona. Entre más tiempo pasas con alguien, más te pareces a Él. Entonces pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios y que sea tu mayor tiempo. Y no necesitas hacerte un espacio. Es increíble poder hacerte espacios para orar, espacios para adorar, espacios para tener esa intimidad, esa lectura de la Biblia. Pero si no tienes ese tiempo, no te preocupes, Dios está contigo en tu trabajo, Dios está contigo en tu recámara, Dios está contigo mientras cocinas, Dios está contigo en todo momento. Habla con Él, lo tienes a una oración de distancia. Y una oración no es hincarte y decir, Padre, hoy te pido. No, o sea, una oración es una conversación con Él. Entonces, es que tú te despiertes y digas, buenos días, Dios, hoy qué me voy a poner, hoy qué tengo que hacer, vamos a ver mi agenda, y que realmente contemples a Dios en absolutamente todo lo que tengas que hacer para que convivas tanto con Él que te parezcas a Él. Y de verdad quiero animarte, porque no basta con decir que somos cristianos, no basta con creer en Dios. Tenemos que dar algo más, tenemos que hacer algo más. Dios no nos mandó a recibir a Jesús y ya, o sea, tenemos un propósito en esta vida y como decíamos hace 8 días, Dios nos quiere usar, Dios quiere usarnos, entonces hay que dejarnos usar, hay que entender cuánto importa nuestro testimonio, cuánto importa cada acción, cuánto importa cada respuesta. Cuando una persona sabe que eres cristiano, te pregunta cosas solo para saber cómo piensa un cristiano, qué haría un cristiano, cómo le hace un cristiano, y tu testimonio es importante para esa persona. Entonces hagamos las cosas desde la conciencia, desde el amor, siempre conscientes de cuánto importa, de que estamos impactando una vida, y esa vida puede ser para bien o para mal. Es impresionante cómo se mueve esto de las redes sociales. Yo tuve oportunidad de empezar en redes sociales, empezar a hacer en vivos, empezar a compartir palabras, a compartir imágenes, cosas, y conocí a una persona que me dijo, es que Jimena, yo me iba a quitar la vida y a través de ti encontré paz, conocí a Dios y no lo volvería a pensar nunca. Y no nos damos cuenta cómo una sola palabra, una sola imagen, una sola actitud puede cambiarle la vida tan radicalmente a otras. Y este es un solo ejemplo de todos los que existen, y estoy segura que a ti también te han pasado cosas así, porque tu vida es testimonio para otros seres humanos. Entonces hay que estar conscientes siempre de que podemos recuperar una vida, restaurar una vida o perder una vida con nuestras acciones. Entonces solo quiero animarte a que tú le entregues tu corazón por completo a Dios. Lo único que quiere Dios de ti es un corazón dispuesto para poder trabajar en ti, para poder perfeccionarte. Como te dije, esto no es en tu fuerza, no son esfuerzos humanos, sino que Dios va a trabajar en ti, Dios te va a perfeccionar, Dios te va a dar esa actitud. Entre más tiempo pases con Dios, más te vas a parecer a Él. Y nada, que Dios los bendiga. De verdad que les agradezco mucho este tiempo, gracias por tomarse el tiempo de escuchar, y espero que esta semilla quede en tu corazón y que puedas realmente salir de esta charla renovado, que puedas entender la importancia de tu actuar, que puedas entender la importancia de tu testimonio, la importancia de la actitud que tienes hacia las otras personas, y que puedas salir a impactar vidas a partir de este momento, que puedas salir confiado, que puedas salir sabiendo que Dios tiene promesas para ti, que va a cumplir, que no es una pregunta, sino que es una confirmación de Dios, y que Dios tiene un propósito enorme para ti, que te va a usar en gran manera, y que no es coincidencia que tú hayas escuchado este mensaje hoy, sino que Dios quiere hablar esto a tu vida. Muchas gracias y mil bendiciones.